Buen día. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos todos y todas a San Luis. A todas y a todos al municipio de San Luis. Como alcaldesa es un orgullo acoger estas terceras trobadas mediterráneas Albert Camus, en esta sala precisamente que lleva su nombre. Quiero especialmente dar la bienvenida y las gracias por estar aquí a todos los ponentes y permitidme que mencione desde la ilusión y la emoción que me produce tener en esta ocasión a Alicia Sintes, vecina nuestra y a la que conozco desde que era una niña. Gracias. Gracias a todos por formar parte de estas jornadas que durante los próximos 2 días nos van a introducir en un espacio de reflexión, un paréntesis en medio de una sociedad estresada y acelerada. Vais a poner el pensamiento en el eje del debate, sin otra exigencia que la de ser capaces de plantearnos aquellas preguntas que en demasiadas ocasiones no tenemos tiempo de formular. Y más sorprendente aún, vamos a trabajar juntos para encontrar respuestas, con el diálogo como única herramienta. No hay vida sin diálogo. Este es el lema de estas jornadas. No puedo estar más de acuerdo, entendiendo el diálogo como un conjunto de acciones: observar, escuchar, sentir y reflexionar, y definitivamente compartir. Centrémonos en el diálogo fructífero y productivo, aquel que se construye desde la diversidad y la pluralidad, aquel que supera barreras, dogmas y obcecaciones, el diálogo que supera los monólogos confrontados, el que en realidad persigue construir y no imponer, el que pretende aprender y no vencer, el diálogo que construye caminos que nos unen unos a otros, desde el respeto a la diversidad, no el que nos encierra en guetos mentales e intelectuales. Estas trobadas nos ofrecen la oportunidad de parar y observar, la ocasión de escuchar, sentir y reflexionar, para compartir y debatir. Os invito a disfrutarlas y aprovecharlas al máximo. Y permitidme que agradezca el gran esfuerzo que se realiza por parte de la organización. Sandra, muchas gracias a ti y a todo tu equipo para poder hacer realidad este evento en estos momentos. Y dar las gracias a todas las personas que, trabajando anónimamente, hacéis posible que todo salga bien y que todos nosotros podamos disfrutar de este magnífico evento. No demoremos más el inicio de la reflexión, para eso estamos aquí. Solo deseo que disfruten plenamente. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos un año más en estas trovadas mediterráneas Albert Camus de San Luis. Muchísimas gracias, Carol, y a todo tu equipo y, por supuesto, a todos los que hacen posible este proyecto, pero muchísimas gracias sobre todo a vosotros, público, por ser fiel a esta cita anual de reflexión crítica centrada en el Mediterráneo, pero también para ser esa plataforma de las voces actuales. Os agradecemos muchísimo vuestra paciencia, vuestra comprensión por todos estos cambios que han supuesto a nivel organizativo el tiempo en los que estamos, así que de verdad gracias por entender que estamos en esta sala de esta manera. Intentaremos reconstruir esa magia que desde 2017 hemos conseguido en esta sala polivalente Albert Camus y simplemente arrancamos, como digo, esta edición 2021 en torno a esa frase de Camus: no hay vida sin diálogo. Doy la bienvenida a Anne Proutot, presidenta de la Sociedad de Estudios Camusianos, que arranca esta jornada. Gracias.
Bonjour. Buenos días. Voy a poner aquí mi reloj preparado. Me siento muy feliz de estar aquí. No es la primera vez que vengo aquí a Menorca, pero ya quisiera primeramente agradecer los Trobades por esta acogida tan humana y decir cómo esta sociedad de los estudios camusianos que represento le está encantada de apoyar este evento, un evento tan sincero y que intenta con mucha creatividad de devolver la palabra y la obra de Camus viva en primer lugar. Y luego quisiera igualmente decir a Michel Barré, Michel, que es el consejero científico del encuentro, porque es el que me propuso este tema del que voy a hablar y es él que tuvo la idea. Y este tema nos trae a la fuente del diálogo. Es un diálogo silencioso con el padre, el maestro y la madre. El tema del diálogo me devuelve inmediatamente a los cuadernos de Camus. ¿Recuerdan? Los cuadernos de Camus son unos cuadernos de creación que tuve de 1935 hasta su muerte. Por lo tanto, son documentos muy interesantes sobre su recorrido. Y quisiera empezar por un pequeño fragmento de estos cuadernos. Estamos 8 de agosto de 1957 y es un fragmento que estaba él un poco triste. Decía, por primera vez después de leer Crímenes y Castigo de Dostoyevsky, por lo tanto, tengo un mar de dudas sobre mi vocación. Me planteo seriamente la posibilidad de abandonar. Siempre he creído que la creación es un diálogo. ¿Pero con quién? Nuestra sociedad literaria, cuyo principio es la malicia mediocre, donde la ofensa ocupa el lugar del método crítico. La sociedad en general, un pueblo que no nos lee, una clase burguesa que apenas si lee al año la prensa y 2 libros. En realidad el creador hoy en día solamente es un profeta solitario. ¿Soy acaso ese creador? Me lo creí. Ese paso, ese vacío lo vive a menudo Camus, como muchos. No es un desánimo respecto a sus propias posibilidades, con respecto a sus propios recursos, pero sobre todo lo que duda es el tema de la recepción, cómo se recibe su obra y cómo trabajar y con quién trabajar. Poca o demasiada solidaridad entre escritores, poco o ninguna lectura atenta, y él le gustaba decir, yo pido solamente que me lean con cuidado, con atención. Por tanto, si parece profundamente decepcionado por esta relación en el intercambio con sus contemporáneos, al menos en ese momento, ¿podemos acaso imaginar que nunca dejó de mantener un diálogo silencioso con estas figuras fundamentales de la infancia? El padre, la madre y el profesor. Y esta idea es más que concebible, pues seamos o no artistas, la parte de la infancia siempre juega un papel muy importante en el destino. Y sin embargo, el término de diálogo plantea aquí cuestiones en el sentido de que el diálogo presupone 2 interlocutores. Además, el padre de Camus, lo sabéis, murió hace tiempo, cuando el joven Camus apenas tenía 1 año, que por lo tanto es un diálogo con esa persona que ya murió hace mucho tiempo. Camus solo tenía 1 año cuando fue acribillado en la batalla de la Marne en 1914. La madre, diálogo con ella, pues sabéis que era sorda y que tenía un lenguaje muy poco desarrollado y que siempre se había visto limitado en el intercambio, cómo imaginar un diálogo. Y luego el profesor, que ya veréis que es un padre de sustituto, y sí, es verdad, será más un interlocutor, pero solamente de manera muy episódica. Entonces, detrás de ese diálogo, ¿qué debemos entender en este contexto? Quizás un vínculo, quizás una atención viva a estos personajes de la infancia, o incluso una especie de lealtad como diálogo.
hacia esta figura de su infancia que marcarán para siempre el imaginario del artista y que representarán una fuente de la que siempre será posible beber. Y, por casualidad, es en la última obra de Camus, El primer hombre, la de la madurez, digamos, artística y humana, una madurez también humana, dice ella, donde la presencia de estas tres figuras aparecen. En El primer hombre, le recuerdo, es un texto que estaba él escribiendo cuando falleció en 1960 y gracias a su hija Catherine apareció en 1994. Por lo tanto, El primer hombre es un texto inacabado. Es decir, que una parte está escrita, no sabemos si hubiese quedado tal cual, sabemos que es una novela que seguramente hubiera sido 3 veces más voluminoso, pero le voy a hablar de ese texto magnífico porque aunque era un borrador maravilloso y como es una novela de inspiración, sabemos que estamos muy cerca también de la infancia de Camus, aunque él mismo, él eligió la novela y crea una especie de doble que se llama Jacques Cornery. Cuando hablaré, por tanto, del primer hombre, voy a hablar del texto editado y de las notas y del borrador que rodea ese texto, que es una maravilla. Este es un poco el formato de nuestra reflexión. Pero antes de llegar ahí, os quería comentar también otro gran texto que atestigua que no nos estamos equivocando imaginando este diálogo interior, este diálogo silencioso que él ha seguido manteniendo con esta figura de la infancia. Y este texto es el prefacio del Revés y el Derecho, que apareció o fue publicado en 1958, aunque ya llevaba un tiempo preparando ese prefacio. Y siempre pensé, y no soy la única, que este prefacio era una muy buena puerta de entrada para conocer a Camus. Y es un texto sorprendente porque publicado en 1958, 2 años antes de la muerte del escritor. Y digamos que este prefacio tiene es un prefacio testamentario donde Camus hace un poco el balance de sus 20 años de creación. Y la primera obra de Camus, que es El Revés y el Derecho, él siempre había considerado que ese texto estaba mal escrito y que no buscaba reeditarlo. Y un crítico llamado Brice Perrin le dijo, pero a ver, en este texto del Revés y el Derecho, que ya tenía una inspiración autobiográfica, hay más amor que en todas las páginas que después ha escrito. Por lo tanto, en 1958, como si él mismo, Camus, volvió a reconsiderar ese texto, entendiendo la parte de verdad y de amor que tenía, aunque le parecía mal escrito según su opinión desde el punto de vista estético. Por lo tanto, yo decía que estamos en 1958, acaba de recibir el Premio Nobel de Literatura, lo que no es poco, por lo tanto un año muy importante para él, cuando escribió ese prefacio, y al final de este prefacio, una vez que se acaba el balance de sus años, espera una obra que tiene que llegar y se presupone que esa obra podría llamarse El primer hombre, porque ya ha empezado a escribir cuando publicó este prefacio, y en este prefacio espera escribir un texto en donde finalmente habrá al mismo tiempo algo que represente la verdad, esa especie de amor, pero también ese control artístico, ese equilibrio que se consiga entre lo que es y lo que dice. Y en este texto es un momento también donde se oye al artista. ¿Por qué escribo? ¿Por qué sigo escribiendo? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Y qué es lo que me queda por escribir? Y vemos muy bien cómo ser artista para él representa una necesidad vital. Y bueno, no me olvido lo que estoy comentando, porque precisamente de entrada dice, cada artista guarda así en lo más profundo de su ser una fuente única que alimenta lo que es y lo que dice durante su vida. Cuando la fuente se ha secado, vemos que la obra se va marchitando y agrietando. Son las tierra ingrata del arte que la corriente invisible ya no riega, etcétera, etcétera. Para mí, yo sé que mi fuente está en El Revés y el Derecho,
en este mundo de pobreza y de luz en el que vivo desde hace mucho tiempo. Esa fuente, por lo tanto, le trae al territorio del origen, esa fuente imaginario del artista. Es una metáfora, que Camus le gusta desplegar aquí. Y lo que le permite escribir y que riega esta metáfora, lo que permanece vivo, y eso no es poco, cuando ya uno ha vivido algo y ya ha escrito bastante, el sentir que hay algo en sí de vivo que aún tiene necesidad de expresarse, pues a pesar del tiempo y el exilio se encuentra en ese mundo de la infancia, y el prefacio es la oportunidad para él de expresar igualmente su duda hacia esta familia que no sabía leer, le recuerdo, y que le dio muchos valores. Y al final de ese prefacio comenta esa obra que va a llegar y dice: nada me impide soñar que tendré éxito, imaginar que todavía pondré en el centro de esta obra el admirable silencio de una madre y el esfuerzo de un hombre para encontrar una justicia o un amor que equilibre este silencio. Y un poquito más tarde dice otra frase muy bonita: nada me impide soñar, incluso desde el exilio, ya que al menos sé que, con certeza, que el trabajo de un hombre no es otra cosa que este largo viaje para encontrar a través de los rodeos del arte las 2 o 3 simples y grandes imágenes en las que el corazón una vez se abrió. La presencia más clara y flagrante es, y se oye, es la de la madre, cuyo lugar predominante se escucha, cuyo lugar consustancial en la creación se escucha para equilibrar su admirable silencio. Terminaremos con ella, la madre, esa madre mitificada que ocupa un lugar central. En cuanto a las 2 o 3 imágenes simples y grandes, ¿cuáles son? Pues se puede pensar acaso que la imagen relacionada con el padre y el profesor forman parte. Yo me pregunto al inicio de la conferencia si esta novela, El primer hombre, no es una oportunidad para reanudar o incluso iniciar un diálogo con estas personas. Propongo, en primer lugar, hablar del profesor. Sin duda habéis oído hablar de él, y de empezar con esta carta tan conocida, escrita en un momento en que Camus ha recibido el premio Nobel, un momento muy importante porque al mismo tiempo está el orgullo, pero también la angustia que se combina. Solo tiene 44 años, por tanto muy joven, y la prensa, digamos, o parte de ella, no es muy benévola con él, y la fama y la crítica le perseguían. Sin embargo, en este momento de supremo reconocimiento, Camus no olvida a los suyos, empezando por este profesor. Y a través de este gesto, de esta carta que redacta, vuelve a releer esta obra en presencia de este profesor. 19 de noviembre de 1957, estimado señor Germain, he dejado que el ruido que me rodeaba todos estos días se apacigüe un poco antes de venir a hablaros un poco desde mi corazón. Me acaban de conceder un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido, pero cuando me enteré de la noticia, mi primer pensamiento después de mi madre fue para usted. Sin usted, sin la mano cariñosa que tendió al pobre niño que fui, sin su enseñanza, nada hubiera sucedido de todo esto. Y termina de este modo diciendo: le abrazo con toda mi fuerza. Y él, el profesor, va a contestar y dice: mi querido muchacho, no sé cómo expresarle la alegría que me ha dado con su amable gesto ni la forma de agradecérselo. Si fuera posible, le daría un gran abrazo al niño grande en el que te has convertido y que siempre seguirá siendo para mí mi pequeño Camus. Bueno, ciertamente aquí se muestra esta fidelidad tan sensible y tan importante, incluso en esos momentos de reconocimiento, pero es interesante ver cómo el tiempo se dilata, tanto en la carta de Camus como en su respuesta al juego del que tiene el premio de Nobel. Digamos, se confunde con el pequeño alumno,
Y me parece que, y al final diciendo, le abrazo con toda mi fuerza, lo atestigua. Porque aunque sabemos que Camus usa palabras muy tiernas, incluso amigos, de una forma muy afectuosa, con mucho cariño, pero aquí decir le abrazo con toda mi fuerza es casi una fórmula infantil. Y él mismo también, él dice, yo quisiera abrazar el pequeño Camus y el gran niño que se ha convertido. Por tanto, vemos ese lazo afectuoso, que son casi lazos de padre e hijo y que sigue vivo a través de la emoción. Si la carta es un elemento muy importante, vamos a esperar el primer hombre para que la figura inspiradora del señor Germain, que se llama señor Bernard, se despliega en los capítulos en torno a la escuela. Camus escribe, señor Bernard, su profesor de la clase del certificado escolar había intervenido con todo su peso para modificar el destino de este niño a su cargo y efectivamente lo había cambiado. Modificar un destino de alguien, Camus no utiliza cualquier verbo. Todo efectivamente, y todos me refiero de la importancia en nuestra vida, y hablábamos de esto en el desayuno, de una palabra, de un reconocimiento, de un ánimo. Y aquí vemos que es algo más. Fijaros el carácter retrospectivo, es un texto escrito años después de esta infancia, permite ver aún más la repercusión, el peso, la inflexión y la influencia tan importante por una intervención tan importante porque consigue modificar el destino de Camus para venir a su ayuda. Este hombre, por lo tanto, el señor Germain, no se ocupa únicamente de Camus, sino de todos la gran cantidad de huérfanos que deja esta guerra. Y su profesor no está enseñando únicamente por el cual era pagado, sino que le acogía con amor en su propia casa y ejerce, por lo tanto, el señor Germain su trabajo como una vocación. Es él que va a convencer a la madre y a la abuela de Camus dejar que siguiera sus estudios, lo que no era evidente porque tenía que empezar a hacer un aprendizaje, empezar a ganar algo de dinero. Y hay que volver a leer todo esto, pero hay mucha belleza e inteligencia en la relación y consigue el consentimiento, y es muy importante, efectivamente, a través de esas clases que le va a dar de noche para aumentar su formación. Yo quería volver a esta puerta de entrada que es la escuela, debido a la pobreza material e incluso de pensamiento. Él escribe, por ejemplo, estos niños nacidos en Argelia, que solamente el siroco, el polvo, las lluvias prodigiosas y breves, la arena de las playas y el mar en llamas bajo el sol, leían con aplicación relatos míticos que los niños disfrutaban al máximo y con los pies calzados, con suecos, volvían a casa con el frío helado. Y decía, para Jacques, estos cuentos eran el exotismo mismo. La escuela republicana, un lugar de exotismo, un espacio que abre la imaginación y el gusto por las historias que transportan al niño a un lugar diferente. Es muy importante abrir el espacio sabiendo todas las metáforas que aparecen en el primer hombre, que subraya que el encierro de los pobres, la isla de la pobreza, la fortaleza sin puente levadizo. Podemos medir aquí la importancia de abrir otra ventana y lo que él llama es efectivamente el hambre del descubrimiento. Y finalmente juega ese papel sustituto y dice él mismo, no había conocido a su padre, pero le hablaba a menudo de él de forma un tanto mitológica y en todo caso, en un momento determinado, había sabido sustituir a su padre. Y esto ocurre precisamente a través de la mediación de las historias. Y un momento muy importante del primer hombre es el punto álgido de este diálogo, es cuando Germain, en una especie de intuición genial, lee
una novela llamada Les Croix de Bois. Es una novela que narra la vida cotidiana de los soldados. Es Proust que casi gana el concurso con él y le hace leer a los chicos un libro muy importante con escenas de guerra que su propio padre había vivido, por lo tanto, y que no falleció en esta guerra. Y Camus dice, todo importante en el gesto educativo. Decía, escuchaba esas palabras, una historia que su maestro leía con todo el corazón. Y el día al final del curso, cuando habiendo llegado al final del libro, el señor Bernard leyó con voz apagada la muerte de D, el soldado, cuando cerró el libro en silencio, enfrentado a su emoción y a sus recuerdos, solo para mirar a su clase sumida en el estupor y el silencio, vio a Jacques en la primera fila, que le miraba fijamente con el rostro cubierto de lágrimas, sacudido por interminables sollozos que parecían no acabar nunca. Ven, pequeño, dijo el señor Bernard, con una voz apenas perceptible, y se levantó para guardar su libro en el armario de espalda a la clase. Bueno, entendemos obviamente la emoción del niño. Esto es muy similar a lo que es una experiencia de catarsis. Yo me imagino que en su época no había clases de escucha psicológica ni el medio familiar no favorecía esta atención y la palabra de los niños y su tristeza. Y aquí es posible llorar sobre otro muerto tan similar al padre. Pero la experiencia que provoca Germain no se termina aquí. Y cito de nuevo. La noche parecía ponerse en marcha con sus 1000 patas de agua. Y le regaló ese libro, un libro que le había emocionado tanto. Le dijo, toma, es para ti. Jacques recibió este libro con alguna inscripción. Antes incluso de abrirlo, supo que era el libro que le había leído su profesor. Lloraste, ¿verdad?, el último día, ¿te acuerdas? Desde ese día, este libro te pertenece. De la virtud de los libros que permiten la sublimación, que permiten sentirse menos solo en la propia experiencia, para hacer en este contexto que la herida del padre sea menos dolorosa. Y además, ofreciéndole este libro que le pertenece desde que que lloró leyéndolo, le parece que Germain le está diciendo algo enorme y maravilloso de la literatura, y lo que va a condicionar posteriormente una de las funciones de la literatura en Camus es que si la literatura no ayuda a vivir, no es nada. Por lo tanto, volvemos a Dostoyevsky, a René Char o Martin Degas. Camus suele concluir su homenaje con esta fórmula recurrente: nos ayuda a vivir y a esperar. Y esto fue una preocupación constante para el escritor, ya que confía en sus cuadernos en el 56. Siempre pensé que el arte no era nada si no hacía finalmente el bien, si no ayudaba. Y parece que el gesto del profesor es emblemático para siempre de la experiencia personal de la lectura y lo que produce en el secreto de las vidas y el poder casi sagrado que adquiere. Acabamos de ver estas imágenes paternales del profesor que le permitió seguir con sus estudios, pero volvamos a ese segundo punto que es el de padre, el padre de Camus. Sería difícil hablar de este diálogo silencioso con el padre sin el apoyo de la novela El primer hombre. Y sería interesante, o al menos lo que yo vi interesante, es ver cómo Camus elige, como novelista, el poner en escena este diálogo y elegía poner, digamos, de forma evidente esa relación que no existió con el padre. Además, la primera parte del primer hombre se llama precisamente A la búsqueda del padre. Y es por eso
que ante esa tumba, en este libro, se siente muy próximo como con el que le dejó huérfano con 1 año. Y esta escena inaugural ocurre al principio de la novela. Casi al principio, la novela comienza con el nacimiento del narrador y luego en un capítulo inmediatamente correlativo al nacimiento, lo eligió así Camus, gracias a la elipsis, 40 años después estamos con el narrador desembarcando en la estación del tren de Saint-Brieuc y que va a ver la tumba de su padre. Es interesante ver que hay ese vínculo entre esa escena del nacimiento con la del cementerio, porque quizás es también un segundo nacimiento para él. En los anexos, en los apéndices, había incluso una nota que imaginaba a partir de la tumba. Sabéis que El primer hombre es una novela inacabada, es una suposición, pero se pensó que se volvió a trabajar esta primera parte. Entonces Camus va a optar de este modo a escribir este momento como una escena apocalíptica. Apocalíptica en el sentido etimológico de la palabra, es decir, revelación que llega a través de la experiencia de un desastre. Pone en escena un personaje, el hijo, que pasa finalmente de ser una imagen abstracta, de un sufrimiento abstracto, a una emoción viva y dolorosa. La tumba, el lugar que alberga los restos de su padre, le permite comenzar un camino, quizás iniciar un diálogo y seguramente empezar este libro. Pero antes de llegar ahí, a esta escena, Camus establece todo un horizonte de expectación que comienza con el encuentro del cuidador del cementerio, que le dice el lugar exacto de la tumba, y el hijo dice, bueno, yo no siento nada, no se preocupe, apenas tenía 1 año cuando murió. Dice, además, él escribe, no podía inventar una piedad que no tenía. Por lo tanto, la novela intenta decir que hasta esa fecha realmente no había habido un diálogo con el padre. Además, es también acompañado de la madre que va al cementerio y quiere agradarla y le acompaña. Pero él dice, descubrió que esta visita, escribe, no tenía sentido. Por lo tanto, parece en los apéndices que este fragmento de alguien indiferente, y es por eso la sorpresa delante de la tumba aún va a ser más fuerte. Ahí el narrador descubre que si, aunque solamente están cenizas, le parece que su padre de nuevo está vivo y le desborda la emoción para aquel que no tuvo ese padre que murió con 29 años en la batalla de la Marne. Es un pasaje muy bonito y que alcanza un paroxismo porque el hijo pierde su referente cronológico. ¿Acaso está llorando delante de un padre, de un hijo, delante de la injusticia que le robó ese padre? Confunde las generaciones y aparecen imágenes como, por ejemplo, una estatua. Y Camus escribe, no era demasiado tarde, aún podía buscar saber quién era ese hombre que parecía estar más cerca de la hora que cualquier otro ser del mundo. Y el libro va a poner en marcha este trabajo. En los apéndices, Camus señala, cuando cerca de la tumba de su padre siente que el tiempo se rompe, este nuevo orden del tiempo es el del libro. Y vemos que lo consigue a través de la literatura. Camus tuvo que esperar esa última obra para poner en escena la búsqueda del padre en una especie de requiem. Y lo que le emociona es que nunca había pensado que este hombre vivo era un desconocido y por lo tanto, y cito uno de sus referencias, pasaron desconocido en esta tierra, pero mi papel es que a través de mi libro la sombra permanezca tras su paso por esta tierra. Es decir, que a partir de algunos trazos, Camus va a intentar recuperar y darle un destino a aquel que padre solamente había vivido esa desgracia. La madre que tiene en su memoria nublada recuerda muy pocas cosas. En la cocina está la metralla en la lata de galletas, algunas cartas, pero no recuerda
Y él dice mismo de su madre, tenía perdido la cabeza a pesar que siempre tuvo una gran memoria. Y justo le cuenta dos anécdotas de la vida de su padre. Lo recuerdo rápidamente, su padre se desplaza al juicio de un asesino y todo el mundo pensaba, era la historia de Piret, que esa ejecución pública era merecida, pero cuando el padre va a esta ejecución pública, pues vomita por lo que ve y se ve trastornado. Por lo tanto, Camus va a utilizar esa anécdota cuando habla, por ejemplo, de la guillotina, porque él está contra la pena de la muerte, pena de muerte, y él dice, ¿acaso ejecutar sin justicia? Por tanto, esta anécdota va a tener una consecuencia y la otra, el hecho de que su padre ve un soldado reventado y dice, un hombre no se hace esto, hay que evitar que haga esto. Dos anécdotas que representan una herencia y que tendrá una consecuencia muy importante en la vida de Camus, de rechazar la pena de muerte. Incluso son los fundamentos de su humanismo, lo que no es poco. Pero aquí solamente lo voy a dejar esta herencia que recibe de forma oblicua por parte de su padre. Pero yo quiero volver sobre la orientación de la obra y la razón de escribir, porque como él decía, no es posible que una vida humana sea olvidada. No es posible que este muerto desconocido de Saint-Brieuc permanezca en la sombra. Se trata de testimoniar a través de la narrativa literaria el paso de la vida de un hombre por este mundo. Una vida humana es sagrada, cual sea su simpleza, y la novela va a tejer una historia, dará un sentido, una visibilidad a un destino amenazado de aniquilación. Camus se embarca en una gran empresa de rescate, lo cito, arrancar a esta familia del destino de los pobres, que era desaparecer de la historia sin dejar rastro. La empresa novelística es como una gran lucha contra el absurdo y del que el destino del padre es una representación, y eso nos lleva a unos capítulos de la que se llama La revuelta y el arte, y que Camus desarrolla sobre la creación corregida y explica Étienne Barillier cuál sería dicha creación corregida. Y se dice, entiende por ahí que el esfuerzo o la ficción de la novela no es hacer el mundo más bello, sino poner nuestro mundo tal como es bajo el signo de la belleza. Nunca se trata de corregir a las criaturas, sino de proyectar la luz del estilo sobre la imperfección de la realidad. Y es cierto que a través del primer hombre, la novela, el padre no va a volver a vivir gracias a la novela. Su vida sigue incomprensible, pero la novela de su vida, y utilizo palabras de Camus, añade algo que va a transfigurar esa realidad. Es decir, que la novela va a permitir al personaje ir al final de su destino, de terminar algo que fue inacabado en la vida real y que se inscriba en una especie de perenidad. La novela permite de algún modo el seguir vivo, de cierta manera, esa victoria provisional sobre la muerte que encarna el texto literario. Es de este modo, además, que nos ha llegado el padre a través de esta novela. Por tanto, este diálogo con el padre, además de sus repercusiones íntimas, familiares y éticas, puede haber contribuido a la reflexión de Camus sobre el sentido mismo del arte como forma de revuelta. Última figura, y no la menos importante, la de la madre. Y aquí casi tenemos ganas de quitarnos los zapatos porque es un territorio sagrado. Esta madre está presente ya al inicio de la vida del escritor, porque es increíble. Yo hablaba antes de los cuadernos lo empieza Camus con 22 años, muy joven, empieza de una forma muy solemne, diciendo, yo es lo que voy a decir. Ya Camus tenía conciencia con esa edad de ese paso del peso de su responsabilidad como futuro escritor. Y va a decir, desde la primera página del cuaderno, alude a la madre,
y dice que la madre constituye toda su sensibilidad. Por tanto, esto ya nos da una pista para la comprensión de la obra. De entrada, él reconoce que está en el corazón de su gestión y evoca siempre en esta primera página de Cuaderno con 22 años la nostalgia de una pobreza perdida. Y compara además el mundo de los pobres a una isla en la sociedad que despliega en el primer hombre. Por lo tanto, entendemos aquí también esa nostalgia en la creación. Todo se dice con una forma casi de lucidez premonitoria. Y encontramos esta madre en el primer hombre y en la primera página porque le dedica la obra y dice: a ti que nunca podrás leer este libro. La novela comienza bajo esta aporía, bajo esta tensión no resuelta, bajo el sello de esta impotencia. Ahí también la creación del personaje de la madre le va a permitir definir aún más la complejidad y la profundidad. Y lo que es muy interesante que por una parte vemos que la novela es fiel a la realidad, es decir, que se revela ante nuestros ojos una mujer humilde, encerrada en su silencio, sin deseo, sometida a los días, provista de un lenguaje limitado, marcada por su minusvalía de sordera, amando a su hijo pero impotente para demostrárselo. Se ve este personaje cuando aparece. Todos los términos utilizados por el narrador transmiten la visión corta, la ausencia del horizonte, la estrechez absoluta de la mirada. Aparece siempre esta imagen de la ventana donde su madre en el fondo de la habitación ve a través de la ventana la vida afuera y se ve muy bien ese silencio donde está encerrada. Por tanto, por una parte tenemos una restitución y por otra parte tenemos este algo que ya comentaba antes, que es una especie de transfiguración de la realidad. Es decir, que la adulta que escribe está reevaluando esa mujer, y lo que demuestra una especie de paralelismo que entre el fracaso de esta mujer, ella encarna una forma de resistencia, ha aguantado, no tiró la toalla. Se menciona de esta manera y se habla de su belleza, de su elegancia, a pesar de la pobreza. Entendemos que dentro de esta novela ha aguantado y no ha caído en la violencia, no ha abandonado a los suyos. E incluso este silencio que era tan preocupante ante los niños, pues se vuelve a citar y está en los apuntes. Él hablando sin parar y sin encontrar a través de las palabras lo que ella podía decir con un único silencio suyo. Por lo tanto, el silencio es aterrador y al mismo tiempo se considera la mayor elocuencia. Es como si Camus hace de esta persona una heroína. Y esta forma de hacer heroína a su madre es aún más evidente en los anexos y tiene muchas connotaciones líricas y sagradas, y que pone incluso la madre como personifica y dice: oh madre, oh tierna y querida niña, más grande que mi tiempo, más grande que la historia que te sometió a ella. Y vemos que no hay superlativo. La madre se libera de sus límites de su existencia, del silencio en el cual está encerrada. Siempre en los apéndices del primer hombre se revela alusiones a la religión, que puede sorprender ya que él es agnóstico, y él dice: su madre es Cristo, o incluso mamá, como un ignorante Mushkin, héroe de Dostoyevsky, no conoce la vida de Cristo excepto en la cruz. Por lo tanto, el personaje de la madre parece muy próximo a un Cristo sufriente, y esta madre mítica encarna la representación de los pobres, de los humillados. Y sabemos que en la tradición evangélica los pobres son los favoritos de Dios. Y vemos que en la puesta en valor de la madre y del padre, como en el Evangelio, está el hecho de que los últimos serán los primeros. Camus escribió: fueron y son más grandes que yo.
Se produce, por tanto, una especie de inversión de los valores habituales y la obra literaria de Camus se hace eco de esta preocupación constante por los silenciosos, los mudos, como él decía, los humillados, de lo que su madre es el emblema y el punto de partida. Es fácil comprender que en el prefacio de El anverso y el reverso pone y dice que quiere poner en el centro el admirable silencio de una madre y el esfuerzo de un hombre para encontrar una justicia o un amor que equilibre este silencio. Por lo tanto, ese texto literario que viene a reequilibrar es un verbo muy bonito. No se puede negar lo que ha ocurrido, pero se puede intentar reequilibrar por esta belleza. Por lo tanto, y voy a concluir, parece claro que estas figuras de la infancia, y espero que ya está bien claro para vosotros, que tiene diferentes grados, juega un papel en el origen de la obra y en la continuidad de la misma. Representan realmente una fuente que nunca se ha secado, una fuente que se desborda en el momento en que Camus escribe El primer hombre. Ya lo hemos visto, diálogos a menudo silenciosos, semejante a presencias inolvidables, el padre, la madre, el profesor, que han repercutido en su arte, en la función misma que asigna a su arte. Estas 2 o 3 imágenes simples y grandes sobre las que encontrar por los desvíos del arte y que encontramos son finalmente todo menos una nostalgia estéril. No es un retorno al pasado o a lo mismo. Se trata más bien de un pasado recompuesto por el paso del tiempo, recompuesto por la madurez del artista y recompuesto por la puesta en imagen. Es un retorno a la figura del origen, pero para encontrar el fervor del origen, para seguir adelante. El verdadero diálogo al final implica evolución, ¿verdad? Movimiento, recomposición, si realmente estamos en el diálogo y en la mente del otro. Y creo que a través de su obra literaria, Camus convierte a sus sujetos íntimos y singulares en figuras universales que, a su vez, llegan a los lectores en una pantalla más grande en la que cada uno puede reconocer sus propias lealtades, sus propios diálogos interiores. Camus supo hacer de estas figuras de la infancia no espacios de repliegue frígido o especular, sino más bien una oportunidad para entrar en relación con los demás y demostrando realmente que la creación es un diálogo. Muchas gracias. Pues vamos a seguir con nuestra siguiente mesa, que en realidad articula y titula esta jornada de sábado. El arte no puede ser un monólogo, y para ello invito a subir a Najat Reshami, escritora, a María Pajés, coreógrafa, bailarina, y a Noa y a Gildor, que también nos va a acompañar en este trío, en un principio, de mujeres acompañadas con Gilles, que van a articularnos su noción del diálogo a nivel de 3 creaciones diferentes: el uso de la escritura, el uso del cuerpo y de la voz, como pudimos disfrutar ayer por la noche. Os dejo con ellos.